6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, tengo dos temas básicamente aquí señalados para desarrollarlos en el día de hoy. Me pregunto, a propósito de la visita del canciller ruso Sergei Lavrov y de lo positiva, de lo bien que ha caído esa visita al país, me pregunto, ¿por qué el ruso nos hace sangre? Y voy a hablar un poco de eso. Y bueno, el Tribunal Constitucional ha derribado uno de los componentes del lawfare. Diríamos que un poco tarde, pero es mejor tarde que nunca. Y ya esto hacia el futuro nos plantea una situación distinta. Entonces, permítanme saludar, felicitar, desearle todo el éxito a los colegas que van a realizar un nuevo espacio que se llama Despertar Político. Este espacio es uno de los espacios de un nuevo multimedio que se llama Multimedios de Comunicaciones. Entonces, inicia con espacios como este, el Despertar Político, donde hay jóvenes comunicadores, pero muy experimentados. Ahí está Rafael Linares a la cabeza de ese equipo que va a producir a diario Despertar Político, y yo sé que será un aporte importante. Así es que felicitaciones tanto a los promotores de multimedia de comunicaciones como a los productores de este programa Despertar Político. Ayer participamos en el lanzamiento de Despertar Político. Ahí tenemos en las imágenes a varios de los comunicadores que estarán al frente de Despertar Político. Entonces, señores, miren, varias cosas importantes. Estados Unidos y Ucrania ayer anunciaron un acuerdo para la explotación de los recursos naturales de Ucrania. Ucrania reconoce la inversión que ha tenido Estados Unidos en la guerra contra Rusia. En reconocimiento de eso, de esa inversión, Estados Unidos se hace socia con Ucrania en la explotación de sus recursos naturales. Y esta sociedad será un 50-50. Ayer, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y la viceministra de Ucrania, Yulia Suridenko, pues anunciaron este acuerdo. ¿Por qué? ¿Y cuál es la importancia para Estados Unidos de este acuerdo? Vivimos la fascinación de todos los avances tecnológicos. Y hay quienes creen
que con todos esos avances nosotros vivimos en un mundo limpio. Tú podrás andar por la vida y ya no eres ni siquiera el conductor de tu propia vida, porque hasta esa función de conducir un vehículo va a ser una función tecnológica. Va a ser una función tecnológica, así tú no vas a tener ni siquiera que manejar un vehículo. No va a tener ni siquiera el privilegio de conducir tu propia vida. Otros te van a conducir tu vida. Entonces todo eso indica que de lo que se trata es de un mundo tecnológico, donde ya el trabajo manual y una serie de cosas que se aprendían en el pasado para vivir no tendrán sentido, y así por el estilo. Pero todo eso es sumamente contradictorio, porque todo ese avance tecnológico nos lleva a depender de la tierra más que nunca y a depender más que nunca de las explotaciones mineras, de las explotaciones de minerales. Seremos más dependientes que nunca de esas explotaciones, porque esas explotaciones son las que garantizan y las que están presentes en toda esa exposición tecnológica. Estados Unidos se creyó una parte de la película en el sentido de que era el gran desarrollador de tecnología, no tenía ni siquiera que fabricarla, la llevó a otro sitio y entonces en el otro sitio le han superado tanto en las concesiones tecnológicas como en la experticia para las manualidades. Entonces Estados Unidos trata de no quedarse atrás, Entonces, todos estos recursos, las llamadas tierras raras y otros recursos que están presentes en Nicaragua, en Ucrania, son claves para eso. Por lo menos la posesión, porque aunque Estados Unidos tenga la posesión, resulta que no tiene las posibilidades del procesamiento. Porque si hablamos de las denominadas tierras raras, en estos momentos, China domina entre un 60 a un 70% de la producción. Pero producción no es procesamiento. Ustedes saben qué parte del procesamiento domina China, el 90%. Es decir, Estados Unidos hoy extrae tierra rara, Estados Unidos no sabe qué va a hacer con la tierra rara que extrae, porque no tiene la capacidad de procesamiento. La podrá ir creando, pero no la tiene actualmente. Pero bueno, lo primero es la materia prima. La tiene la materia prima y de ahí podrá ir trabajando sus capacidades de almacenamiento. Lo que quiero es destacar todo lo dependiente que somos hoy. Y que esa tecnología está sustentada en una superexplotación de recursos mineros o de recursos minerales. Si no, no existe. No existe. Y con sus consecuencias también para lo que es, digamos, el calentamiento global y todas estas cosas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, está advirtiendo que si Rusia y Ucrania no se ponen de acuerdo, Estados Unidos se va a retirar de las negociaciones. Es decir, ya Estados Unidos aseguró lo suyo, pero el fin del conflicto todavía no se sabe cuándo será, porque Putin no ha salido tan fácil de manejar como entendía Trump que lo iba a manejar. Y entonces ahora ya Estados Unidos ayer dijo, mira, ya yo tengo firmada mi cosa con Ucrania. Ahora, lo que no tenemos todavía es noticia
de cuándo ese conflicto va a concluir. Yo quiero hablar un poco de lo que representa la visita del canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, en una onda distinta a la que ya hemos abordado, porque hemos abordado esto desde el punto de vista de la importancia que tiene para nosotros por el tema del turismo, el tema académico. Ayer el canciller ruso anunció el mantenimiento de los programas de becas para estudiantes dominicanos en Rusia, y hay otras áreas donde Rusia puede realmente aportarnos. Pero también yo creo que fue muy bien aprovechada esta visita, como lo hizo el canciller Roberto Álvarez, para hablarle al canciller Sergei Lavrov de la necesidad de que Rusia apoye realmente el reforzamiento de las acciones que se llevan a cabo en Haití para tratar de pacificar ese país, de devolverle el control de ese país a un mínimo de gobernabilidad. Yo creo que el momento era muy oportuno y el país lo aprovechó bien. Y me imagino que en la reunión con el presidente Abinader, ese fue un tema clave. El solicitar a Rusia que ayude en lo que pueda a que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenga una postura más activa para resolver la crisis haitiana. Yo creo que eso es sumamente provechoso. Pero no me quiero quedar ahí, sino en tratar de responder la pregunta, porque es algo inusual. Este caballero nos ha visitado y esa visita, todos los comentarios que ha producido han sido comentarios positivos. Es decir, es una visita agradable. Y yo me pregunto, ¿por qué nos cae tan bien la visita de un canciller que es la cara de una guerra, que es la cara de un conflicto que el mundo lo ha padecido de una u otra manera? ¿Por qué nada de eso se asocia con esta figura que nos visitó en el día de ayer, y es una figura que pudiéramos decir que nos hace sangre? Que nos hace sangre, es decir, que nos ha caído muy bien su visita y nos hemos sentido muy bien con su visita. Bueno, eso tiene que ver con nuestra historia, con las cosas que nos han ocurrido. Nosotros no hablamos ruso, pero en gran medida hemos vivido el ruso. Lo hemos vivido sin hablar. Lo que le pasó a este caballero que está aquí, le ha pasado a la mayoría de los de mi generación. ¿Qué nos pasó a nosotros? Yo no había abierto una sola página del Quijote. No había abierto una sola página del Quijote cuando ya conocía varios libros de la literatura rusa y ya estaba familiarizado con la literatura rusa. Los jóvenes dominicanos no conocían al Quijote, pero sin embargo conocían a Dostoyevsky, conocían a Tolstoy, conocían a Chekhov, sin conocer todavía al Quijote. Más allá de lo que te podían plantear en la escuela, yo me refiero ya a la lectura que uno disfruta y a la que uno se dedica por placer. Es decir, habíamos leído, nos habíamos empapado
de la literatura rusa cuando no conocíamos ninguna otra literatura. Entonces, eso se incorpora a la vida de las personas. Eso se incorpora a la vida de las personas y realmente te desarrolla una empatía. Te desarrolla una empatía porque así surgen las cosas. Así surgen las cosas. Hay un escritor, un gran historiador que tiene una obra que se titula Los europeos. Entonces, en esta obra de Orlando Figes sobre los europeos, el concepto que él desarrolla de Europa es básicamente aquel que se forma en el siglo XIX leyendo los mismos libros, visualizando y disfrutando los mismos cuadros, escuchando la misma música y prácticamente comiendo lo mismo con distintas variaciones. Es decir, que la popularización de todas esas cosas durante el siglo XIX es lo que se llama Europa. Que antes existía una Europa de unas élites que se habían cultivado en la cultura griega, etcétera, pero eran unas élites. Ahora, cuando todo esto se popularizó y se amplió y se hizo parte de la cultura popular, entonces ahí se creó Europa, es decir, que en gran medida lo que usted ha vivido, las cosas en función de las que usted se ha formado, se le quedan reflejadas por ahí y salen ante determinadas ocasiones. Entonces sí, realmente toda esa familiaridad que nosotros cultivamos durante los años de la Guerra Fría con la admiración que despertó la Revolución Soviética, que tenía pretensiones universales, y esas pretensiones universales empaparon, digamos, a la mayoría de los jóvenes de toda América Latina. Entonces, desde luego que eso queda reflejado, eso queda resguardado ahí y forma parte de esto que se retorna hoy en simpatía. Muy provechosa realmente esta visita. Nuestras felicitaciones al presidente Abinader, porque si le sumamos la visita del canciller Lavrov, que no es cualquier cosa, ¿no? La visita de este canciller equivale a la visita de 30 cancilleres que puedan venir aquí, excepción hecha del secretario de Estado de Estados Unidos. Esta no es cualquier cosa. Esta es una visita, la del canciller Lavrov. Si aunamos esta visita con la visita de Marco Rubio, el canciller estadounidense, entonces en términos de política exterior, nosotros hemos tenido ahí dos espaldarazos importantes. Gente que han compartido nuestra realidad, que tienen nuestra visión de problemas tan importantes como el problema que tenemos con el descontrol, con el colapso del Estado haitiano. Eso es sumamente importante. Pero bueno, señores, paso a otro tema. Y al tema que paso es a la decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional para prohibir, mediante la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la
la 2025, la 02525. Esta sentencia, la 2025-25, pues prohíbe en lo adelante el uso de sobrenombres para los expedientes judiciales, que se usan mucho en los expedientes contra la denominada corrupción. También se usan en los expedientes que tienen que ver con el crimen del narcotráfico. Entonces, cuando vemos cuáles son las motivaciones, es decir, qué es lo que ha provocado cuáles son los argumentos en base a los cuales el Tribunal Constitucional ha tomado estas medidas, ustedes no harán más que recordar las cosas que tenemos varios años planteando y advirtiendo. Entonces, el Tribunal Constitucional prohibió el uso público de motes o sobrenombres en procesos penales al considerar que vulnera la presunción de inocencia y vulneran derechos como la integridad, el derecho al buen nombre, la dignidad humana, entre otros. Entonces, a través de esta sentencia, que es la 022525, el organismo ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y a la Procuraduría General de la República que cese el uso en los tribunales y medios públicos y oficiales de la denominación Operación Medusa o Caso Medusa. Este es el famoso caso de Jean Alain. El Tribunal Constitucional declaró que los sobrenombres o motes deben ser empleados exclusivamente como estrategias secretas de investigación y organización de los equipos de trabajo para evitar filtraciones de información, no así de cara a conocimiento público una vez se ha iniciado el proceso judicial. Vincular un mote o sobrenombre a una alegada operación delictiva son sin tomar en cuenta las condiciones de su uso antes explicadas, rompe con las buenas prácticas de investigación, pues más que guardar confidencialidad al proceso, da indicio de lo que se investiga. Asimismo, refirió que lo correcto es el uso de denominaciones divorciadas al hecho para evitar que terceros puedan tomar conocimiento del caso que se trate. Y siempre desde el orden interno, el órgano persecutor y no de cara al público en general. Agregó que el uso indiscriminado de motes vulnera la persecución de inocencia y el principio del juez imparcial, ya que induce al juez y al público a determinar culpabilidad sin juicio previo ni condena que refrende las imputaciones. Además, estableció que la prohibición del uso de motes de manera pública a los organismos investigativos se debe a que menoscaban los derechos fundamentales como el derecho al honor, al buen nombre, la propia imagen, la integridad y la persecución de inocencia. Se otorga esta sentencia, se le otorga a esta sentencia el efecto intercommunis, puesto que tiende a proteger derechos fundamentales de un grupo de personas inmersas en situaciones que desde el punto de vista fáctico y jurídico coinciden o resultan similares. Bueno, la verdad es que esto ha llegado varios años después de que de manera abusiva se estuviera aquí vulnerando el principio de presunción de inocencia y se estuviera haciendo campaña abierta con la presunta persecución de la justicia, en desmedro del buen nombre, en desmedro
de lo que es la tranquilidad de una familia que sencillamente está en un proceso de investigación, que todavía no se han determinado responsabilidades. Pero después que una persona atraviesa por tal situación, no importa que finalmente sea descargada, porque ya los daños que ha recibido son irreparables. En esto no hay que responsabilizar solamente al Ministerio Público, que yo le voy a decir de dónde sacaba esto. Pero la responsabilidad no es del Ministerio Público solamente. Yo creo que aquí hay una responsabilidad mediática. Ustedes saben que nunca me presté a referirme a ninguno de esos casos en función de esos motes que se le colocaron, porque entendía que eso era un abuso. Y nunca fui parte de ese abuso. Y siempre denuncié ese abuso. Y hoy quiero dirigirme principalmente a los que tenemos roles importantes en los medios de comunicación. Cada vez que un periódico reproducía un titular con estos motes, yo creo que había conciencia plena del abuso que se cometía, de la desconsideración, del atropello que se estaba cometiendo. Porque que un ministerio público quiera ser atropellante no quiere decir que ese atropello encuentre aquiescencia mediática, que encuentre amplia difusión mediática. Porque, ¿por qué se acomete el atropello? El atropello se acomete porque va a encontrar difusión mediática, porque todo esto es básicamente mediático. Ustedes saben de dónde salen eso, porque eso no se lo inventó. Eso no se lo inventó el Ministerio Público nuestro, no. Esa es una de las recetas claves del lawfare. Vamos a buscar aquí, en esta obra del profesor Zaffaroni, vamos a buscar uno de los elementos claves para el lawfare. El lawfare es el uso politizado, abusivo de la justicia. Es el uso de la justicia para hacer campaña política sobre la base de destruir al adversario. Ese es la instrumentalización política de la justicia. Ustedes saben que es una de las cosas que es imprescindible para eso. Aquí está en esta obra, Bienvenidos al lawfare. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Elegir un buen nombre es fundamental para cuando la denuncia se esparza en los medios. Algo llamativo, que suene bien, jocoso quizás. La clave es que el público, al que no se le explicará nunca el detalle de hechos y derechos, recuerde el título de fantasía del escándalo, la palabra corrupción y los nombres de las personas denunciadas. 3 elementos como acta de defunción de su carrera política. Para hacer más ruido todavía, esas son las recomendaciones que se siguieron aquí al pie de la letra, que no fueron inventadas, no son creaciones propias, sino que forman parte del librito del lawfare. ¿Qué hay que hacer para instrumentalizar la justicia? Para usarla con fines políticos. Bueno, eso. Lo primero que hay que hacer es que a los casos hay que ponerle un nombre jocoso, etcétera, y hacerlo populares en cuanto a eso. Entonces, para hacer más ruido todavía, para hacer más ritmo, podemos recurrir a la ayuda de los llamados think tanks, de los centros de pensamiento, organizaciones no gubernamentales financiadas por grupos de empresarios que desarrollan reportes e información orientada a crear opinión pública. Eso se refiere a cositas así como una cosa que se llama participación ciudadana. Están también las grandes organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, que inventan categorías de corrupción y transparencia y luego las usan ellos mismos para evaluar a los países a gustos
y Piacere. Todos ellos serán grandes aliados en nuestra tarea de congelamiento del enemigo al momento de la denuncia y durante el proceso. Cuando empiece el proceso, aparecerán seguramente algunas trabas para nuestro proyecto. Es decir, estamos hablando de una cosa que está claramente concebida, que no surge de manera espontánea y que denuncia claramente qué es lo que hemos tenido aquí. Lo otro también lo hemos tenido por Pipá, que forma parte del lawfare. ¿De qué se trata? Se trata de la prisión preventiva. La prisión preventiva. Pero miren otra recomendacioncita que hay aquí en el manual del lawfare. Utilizar el Poder Judicial es realmente ideal. Basta con identificar a unos pocos jueces dispuestos a colaborar, es decir, a unos cuantos sellos gomígrafos. Se les puede sumar, se los puede sumar a nuestra tarea por las buenas, con promesas de cargo, promociones, contratos u oficina. Si no funciona, también se lo puede sumar por las malas, con amenaza de juicio político o obstrucción de ascensos y también con amenaza de quitarle visa. Una vez ya tenemos a los jueces que colaborarán, hacemos la denuncia. Si no es posible presentarla directamente a los jueces usando las reglas de jurisdicción impuestas en la ley, habrá que toquetear el bolillero y formarlo un poquito. Algunas que otras personas desconfiadas pueden alterarse de que todas y cada una de las causas caigan en el mismo juzgado, pero ya ustedes saben cómo se maneja todo esto. También es efectiva si nuestro enemigo, bueno, desde luego que si el enemigo está en la oposición, ahí es efectiva. Entonces, está el caso de cómo influye para desbaratar la presunción de inocencia. Es necesario conseguir a cualquier lugar una prisión preventiva extensa. Eso es parte del lawfare. Entonces, por eso es que digo que el Tribunal Constitucional acaba de prohibir el uso de de las herramientas del lawfare, que son estas designaciones. Vamos a ver si ahora le ponen caso, porque ya una juez había dictado una sentencia similar, pero esa sentencia se cogió y yo no sé por dónde se pasó esa sentencia, pero no se le puso ningún caso. La fiesta siguió igual. Vamos a ver si en lo adelante siguen las mismas violaciones, pero vamos a ver si en lo adelante los medios siguen prestándose a este juego totalmente abusivo. Cambio y fuera.